continuando con las actividades que tenemos programadas para el eje temático número 2, vamos a explicar algunos de los temas que están contemplados aquí. Como vieron en el primer video, hablamos de lo que es el currículum, los tipos de currículum, los elementos más importantes y las características que tiene el currículum como tal. Después de eso, subí también 2 videos que le hablo a ustedes qué es la secuencia didáctica y también cómo se trabaja en la secuencia didáctica. Ese es como material adicional a lo que corresponde a esta materia, pero que le va a ser de mucha funcionabilidad a la hora que usted va a laborar en los diferentes centros educativos en los cuales está laborando o puede ser nombrado más adelante. Bien, lo vamos a ir a ver ahora. Más que nada, lo que es un proyecto de centro y de aula. Esto está dentro de lo que es el eje temático número 2, en el cual usted tiene que entrar y observar, lea, analice. Por favor, ¿por qué hacemos esta mención aquí, este punto? Es muy importante porque todos los docentes, tanto de primaria como de secundaria, en algún momento van a tener que trabajar proyectos de centro o más que nada también proyectos de aula. En este caso, vamos a ver más o menos la estructura de lo que es un proyecto de aula y qué persiguen los proyectos de aula. Bien, el proyecto de aula favorece a los estudiantes en el desarrollo de nuevas ideas que surgen a partir de los saberes previos de los alumnados. Esto le permite llevar a la práctica una serie de procedimientos que le preparan para el diario vivir y, más que nada, generar la autoconfianza de poder consolidar competencias que le permitan afirmar la autoestima. La realización de un proyecto de aula reúne ciertas características entre las que tenemos las siguientes. Lo vamos a ver de esta manera. Bien, ¿cuáles son esas características? Resolver un problema existente, una problemática que exista en el centro educativo o dentro de la misma aula. El docente debe tener la capacidad de llevar al estudiante siempre a la resolución de problemas porque esto lo prepara al chico para enfrentar los problemas que van a tener en la vida cotidiana. El problema tiene su origen en sucesos reales y desde intereses comunes. Motiva al alumno a participar activamente, también favorece la autoestima, desarrolla el liderazgo, también desarrollamos el autoconocimiento del estudiante y también que sea un ser más activo dentro de una sociedad o dentro de un grupo. Como ven, aquí están las características. Yo les invito a que lo lean, analicen y sobre todo la importancia que tienen los proyectos de aula en los centros educativos, más que nada para la formación del estudiante. Tenemos que tener en cuenta que cuando trabajamos en los centros educativos y dentro de nuestros propios contenidos o las materias que vamos a dictar o el grado en el que vamos a trabajar, siempre tenemos que llevar al estudiante a que trabaje y desarrolle las competencias, esas competencias para la vida. Vamos a ver de forma breve y precisa la estructura con la que el Ministerio de Educación nos solicita para hacer un proyecto de aula. Los pasos que deben seguir según los lineamientos del currículum de Meduca son los siguientes. Primero tenemos que tener un título para ese proyecto de aula, la fecha, el tiempo, el momento que usted va a ejecutar ese proyecto de aula. Si va a ser durante un trimestre, durante un mes, una fecha estipulada, usted debe siempre aplicar aquí o poner aquí la fecha. La introducción de qué trata ese proyecto de aula, justificación para qué yo estoy haciendo ese proyecto de aula, a quién voy a beneficiar con ese proyecto de aula. Objetivos generales y específicos, los contenidos del mes. Estos contenidos que yo voy a trabajar dentro del proyecto de aula deben abarcar también lo que son los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. Las actividades que debe de tener este proyecto. Es de recomendación que usted haga un cronograma de trabajo para realizar su proyecto de aula. Las estrategias que usted va a utilizar para desarrollar ese proyecto de aula. ¿Qué competencia usted quiere trabajar o fomentar en este proyecto de aula? ¿Con qué recursos va a trabajar o qué recursos cuenta? Tiene que especificarlo en este punto. La evaluación, ¿cómo va a ser esa evaluación? ¿En qué momento se va a trabajar? Pero, además de eso, yo les agregué aquí algo muy importante que deben de considerar a la hora de trabajar un proyecto de aula.
Al desarrollar todos los componentes de un proyecto de aula en el nivel inicial, no debemos dejar de lado la metodología de juego y aprende. Por eso es importante que en el jardín de infancia trabajemos mucho con actividades lúdicas. ¿Por qué? Porque las actividades lúdicas desarrollan en el estudiante la capacidad de integrarse y de actuar y de trabajar con sus iguales. También tenemos que tener en cuenta, o más que nada considerar el tiempo según las actividades que vamos a desarrollar de acuerdo al plan curricular que nos demanda el Ministerio de Educación, y lo vamos a ver de la siguiente manera. Actividades preliminares. Aquí está el tiempo para cada actividad que usted va a desarrollar dentro de un proyecto de aula. ¿Qué tiempo usted le va a dedicar a cada momento? Bien, las actividades preliminares, que son las que están antes de, deben llevar un máximo de 15 minutos. Las actividades de lenguaje, 30 minutos. Periodo de juego o trabajo, 60 minutos. Periodo merienda y recreo, 30 minutos. Actividades al aire libre, 30 minutos. Exploración del mundo físico, 45 minutos. Y reunión de grupos, 30 minutos. Esto es más que nada para aquellos docentes que trabajan en el área de preescolar. ¿Qué tiempo deben de tener en consideración para trabajar las diferentes actividades que se trabajan dentro de lo que es un proyecto de aula? Tenemos que recordar que en preescolar se trabaja mucho con proyectos. Entonces tenemos que tener en cuenta el tiempo determinado para realizar cada una de ellas. Por otro lado, vamos a ver el diseño didáctico. Más que nada, en este punto vamos a ver los objetivos, contenidos, metodologías, medios y recursos y evaluación. ¿Qué debo considerar al diseñar mi planeamiento didáctico trimestral? Aquí lo pueden observar, entran al módulo y tienen que ver todo esto, leer cuidadosamente qué cosas yo tengo que considerar como docente para trabajar el planeamiento didáctico. Primero, para aprender la elaboración de la planificación trimestral anual, es necesario considerar las siguientes directrices, los cuales le brindarán una ruta sistematizada para una buena planificación. La revisión cuidadosa del marco curricular vigente. Aquí lo pueden ver. Actualización del programa, deben de ser programas actualizados. Orientaciones para la aplicación de la metodología que promueva siempre el desarrollo de competencias en el aula de clase. Si nos ponemos a ver, a la hora que vemos los programas, en la parte preliminar de los programas están las competencias que usted debe tener en consideración para trabajar cada una de las materias con las que usted está o en el nivel que está trabajando. Cada una de esas materias tiene las competencias necesarias que tenemos que desarrollar en los estudiantes. Las orientaciones para la planificación didáctica en el aula, orientaciones metodológicas, los programas de estudio, las guías didácticas para el docente, todo esto es dentro de lo que es la planificación anual trimestral. Vamos a ver algo más, las diferencias conceptuales y la relación coyuntural entre los objetivos de aprendizaje y los logros de aprendizaje. Vemos aquí que es evidente que a la luz de un nuevo enfoque de planificación de la acción didáctica es necesario clarificar las diferentes características que existen entre los objetivos de aprendizaje y los logros de aprendizaje. Lo tenemos que tener siempre presente. Por eso los invito a que lean el módulo y sobre todo este eje temático y sepan diferenciar cuál es la diferencia entre uno y otro. Los objetivos de aprendizaje, que nos dice dónde vamos a llegar con este contenido y qué queremos lograr. Esto también yo se los explico en uno de los videos que hay dentro de lo que es la planificación del contenido número 2. Por ejemplo, aquí también vamos a ver la descripción y las consideraciones de los elementos del formato de planeamiento anual trimestral. Si vemos, esta es la estructura que más o menos llevan los programas anuales trimestrales. Empezamos, ¿verdad?, con lo que es el encabezado, Ministerio de Educación, después la dirección regional, el centro educativo al cual usted pertenece, la asignatura con la que está trabajando, los docentes que están involucrados en la realización de esta planificación, el periodo escolar que corresponde a la ubicación del año en curso correspondiente, de dónde a dónde va esta planificación anual trimestral.
las fechas estipuladas, los grados con los que usted va a trabajar, los grupos con los que usted va a trabajar. Llámese, por ejemplo, si usted está trabajando en premedia, si está trabajando con séptimo grado, si va a trabajar, por ejemplo, el grupo A, B, C, D, usted tiene que especificarlo. El trimestre a los cuales usted está haciendo esta planificación, llámese trimestral o anual. Si es anual, trimestral, usted tiene que señalar allí que si es anual, primero, segundo y tercer trimestre. Las áreas en las cuales usted se va a enfocar para trabajar los contenidos que nos señala los planes y programas de estudio. Objetivos de aprendizaje, se colocan los necesarios según las áreas que usted va a desarrollar. Las competencias básicas son tomadas en consideración de las competencias básicas que se encuentran en el programa y más que nada procede de la selección, o sea, a escribir el nombre de solo lo que realmente se va a desarrollar por parte del estudiante. Por ejemplo, una de las competencias que le puedo señalar es el desarrollo de aprender a aprender. Otra puede ser la resolución de problemas, entre otras. Lo pueden observar en la parte preliminar de los programas. Los indicadores de logro que están descritos dentro de cada uno, y para cada área están los indicadores de logro que debemos de trabajar. Los contenidos, y estos contenidos se dividen en conceptuales, procedimentales y actitudinales. La metodología también son sugeridas por los programas y planes de estudio. Las actividades de evaluación también el programa de estudio nos da alguna sugerencia. Las asignaturas con las que la podemos correlacionar cada uno de los contenidos, y así usted puede hacer más eficiente los aprendizajes significativos de esos estudiantes. La bibliografía también puede ser pues con qué libro usted va a trabajar o qué libros nos sugiere los programas para desarrollar esos contenidos. También se puede apoyar con las diferentes fuentes que tenemos, por ejemplo, la webgrafía, que la podemos especificar. Aquí vemos los elementos curriculares aplicados a la planificación didáctica. Y son estos: contenidos, contenidos actitudinales, procedimentales, conceptuales, procedimentales y actitudinales. ¿Cómo se trabaja? Aquí les explicamos todo esto y también cómo se redactan los mismos. Recuerden que todo esto va en función del estudiante. Los planes y programas de estudio van en función del estudiante, pero tenemos que considerar el lugar, la cultura donde estamos laborando para así mismo adecuar nuestros contenidos. Tenemos que tener en mente siempre que el currículo es flexible y se adapta a la población con la que estamos trabajando. Bueno, chicos, sin más, aquí están las 3 actividades que tenemos para desarrollar este eje temático y trabajarlo. Recuerden que lo tienen que hacer de una manera autónoma, comprometidos con el proceso que están llevando a cabo, y sobre todo tener en mente que esta es una actividad que se hace de manera a distancia y cada quien se adapta a su propio ritmo de trabajo. Número 1, van a elaborar su propio concepto de currículum después de haber observado el video que se les va a cargar en la plataforma. Usted va a observar el video y va a responder la pregunta. Número 2, va más que nada a realizar un cuadro comparativo sobre las principales corrientes teóricas curriculares. En este caso son las académicas, humanísticas y las sociológicas. Y va a definir los elementos propios del currículo aplicado a la planificación didáctica. Lo estás haciendo muy bien, continúa así, te felicito. Nos vemos entonces para el siguiente eje temático. Muchas gracias.